Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos van a estar escuchando nuevamente en esta nueva oportunidad que Dios nos da para presentar la palabra de Dios. Hoy es un día domingo, día del Señor, donde todos los cristianos, ¿verdad?, a veces nos reunimos en nuestras iglesias, pero damos gracias a Dios que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, damos también gracias a Dios por la tecnología para comenzar a impartir lo que es la palabra de Dios. En esta noche ya voy a traer un mensaje sobre lo que es Jeremías 18, verso 1 al 6. Hay algo importante ahí que se llama la señal de la casa del alfarero, el título que tiene la Biblia. Voy a dar lectura en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Verso 1 dice: la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Comenzamos con el tema de la palabra de Dios. Dice: señal de la casa del alfarero. Y sí, vamos a mirar esa señal que Dios le da al profeta Jeremías cuando se encontraba en la casa del alfarero. Punto número 1, tenemos el verso 1, donde dice palabra de Jehová que vino a Jeremías. Dios mismo hablándole al profeta Jeremías. Es Dios. Dios llama a sus siervos, y el mismo Dios prepara a sus siervos, y el mismo Dios los comisiona. Vea bien esto. En Jeremías capítulo 1, 4, 7 dice nuevamente la Biblia, donde tenemos el llamamiento de Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y así contestó Jeremías, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jehová le contestó y dice: y me dijo Jehová, perdón, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Para empezar, leí estos versos de llamamiento de Jeremías para que nos demos cuenta que es Jehová Dios el que comisiona, el que prepara, el que envía a sus profetas a hablarles a su pueblo. Es Dios el que los llama. Por lo tanto, cuando Dios le está hablando a Jeremías, dice, el mismo Jeremías dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Hay unos puntos importantísimos que hay que ver en todo esto. El mensaje de Jeremías, amado hermano, no era de inspiración humana o de hombre, sino era el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque si nos damos cuenta, lo que Jeremías, o la palabra que Dios le envió a Jeremías, cómo Jeremías lo va a asimilar y cómo Jeremías lo va a introducir al pueblo. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo una situación crítica, y en las redes sociales se están viendo un sinnúmero de falsedades, y que esto no es de extrañarlo. Jesucristo ya lo dijo muchos años atrás. Pablo lo explicó cuando, después de su partida, que reunió a todos los líderes de la iglesia en Éfeso y les dijo que después de su partida iban a entrar falsos maestros, falsos profetas,
que van a querer devorar al rebaño. Antiguo Testamento también ya hablaba sobre estos espíritus que traen doctrina errónea. Mas sin embargo, han habido personas que dicen: Dios me ha levantado a tantas horas y me ha mostrado la palabra de Dios, o aquí me ha dado el sentir para hablarle al pueblo. Está bien, pero yo no es que sea una persona incrédula. Creo en las profecías y creo en los profetas. Lo único razón es que cuando ya comienzan a hablar de la palabra, ¿para qué? Ya está la profecía escrita ahí. Cuando se va a hablar de una profecía, hablemos tiempos venideros, tiempos futuros. Porque cuando alguien predica la palabra de Dios, está predicando lo que es profecía, pero que ya está plasmado en la palabra de Dios. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado que cuando en ocasiones Dios ni siquiera está en cuenta en sus actividades. Por lo tanto, estoy haciendo mención que aquí el que llamó al profeta Jeremías fue Dios. Y el que lo comisiona y el que le llega palabra fue Dios. El que pone es Dios, no es el hombre poniéndose al hombre, ni el hombre mismo mirando con signos de dólares, si así me lo permiten, a las ovejas del rebaño. Por lo pronto, el mensaje de Jeremías no era de inspiración humana ni de hombre, sino era de parte de Dios. Por eso él, en su llamamiento, Dios mismo le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que naciese, yo te santifiqué, te aparté para mí, para que seas un profeta de Dios. Y te di por profeta a las naciones. Y no digas que no sabes hablar, y no digas que eres un niño, dice, porque todo lo que yo te envíe, irás tú y lo harás, y vas a hablar todo lo que yo te mande. Hoy salen unas cosas ahí tremendas, hasta donde dicen que pelos en la Biblia y que no sé qué cosas. Y lo más tremendo es que hay veces que hay gente que por falta de conocimiento creen a todo lo que se habla, porque usan a Dios como escudo, como defensa, que cuando a veces Dios no tiene nada que ver en los asuntos. Erróneo. Por eso Jeremías, cuando habla la palabra de Dios, habla de tal manera como Dios le está estipulando. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando a alguien le falta conocimiento, aunque sea el básico de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, cualquiera es movido por cualquier viento de doctrina. Pero cuando tenemos bien informados de la palabra de Dios, que nos gusta escudriñar las escrituras, no tan fácil nos movemos por cualquier viento de doctrina como aquel tamo que arrebata el viento. No, que Dios nos ayude, que en estos tiempos se levantan tanta cosa que verdaderamente ni es Dios el que está hablando. Por eso es que dice la palabra aquí en el verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías. El verso 2. El verso 2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Siempre me ha gustado cuando Dios usa la naturaleza, usa los cielos, usa al hombre o hasta el animal para que nosotros recibamos educación, una escuela. ¿Por qué menciono lo que es el animal? El gallo le redarguyó la conciencia a Pedro. Las hormigas nos dan un gran mensaje, que cuando llega el tiempo del invierno se comienzan a preparar antes de que llegue el invierno. A un hombre que iba sentado en un burro, el mismo burro le habló cuando iba a maldecir al pueblo de Israel cuando estaba en un valle. Por eso es que hablo de la escuela de Dios cuando usa animales, la naturaleza y ciertas cosas más. Como aquí, Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías solo iba a ir a la casa del alfarero. Ahí va a estar nomás. Y dice que cuando Jeremías se levanta a la casa del alfarero, aquel que trabaja el barro, la arcilla, cuando él se levanta, dice ya en el verso 3 y 4, llega Jeremías ahí y la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echa a perder en su mano. Entonces
cuando miramos esto de la escuela, ahí es donde llega Jeremías ahí y comienza a mirar cómo trabaja el alfarero el barro. Estaba trabajando en su rueda, en su herramienta que usan para trabajar el barro, y se da cuenta Jeremías que la vasija que estaba haciendo el alfarero se le quiebra. El alfarero nuevamente vuelve a trabajar la arcilla y vuelve a hacer la vasija nuevamente y la deja nueva otra vez. Y ahí está observando Jeremías. En esa escuela está ahí. Miraba cómo se le destruyó la vasija y cómo la volvió a formar. En una ocasión llegó palabra de Jehová en el capítulo 13, del verso 1 al 10, a Jeremías, y le dijo: Jeremías, ponte un cinto y trata la manera que a ese cinto no le vaya a caer agua. Y así lo cumplió Jeremías. Poco tiempo después le volvió a hablar Jehová de los ejércitos y le dijo: Jeremías, quiero que vayas y guardes ese cinto allá en el río, por el río Éufrates, en el lado por el Éufrates. Jeremías fue, cavó un hoyo y lo esconde. Al poco tiempo le vuelve a hablar Dios y le dijo: ve ahora a encontrar el cinto. Cuando encuentra el cinto, Jeremías le dice a Dios: Señor, ya está bien podrido, ya no sirve para nada. ¿Por qué traigo a esto a relucir? Porque dice la palabra de Dios en el verso 3 y 4, en uno de los últimos párrafos: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y Jeremías del cinto dijo que el barro ya no servía para nada, se había echado a perder. Entonces ya en el verso 9 y 10, Dios le dio estas palabras, porque este mensaje está dedicado, es enviado para Judá y Jerusalén. Y dijo estas palabras: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Fíjese, amado hermano, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. La altivez, la soberbia, la desobediencia a Dios no trae nada bueno. Esa comparación del cinto, esas similitudes que usaba Dios siempre con los profetas, era con el propósito de que cuando mirara que algo estaba deshecho, dijo: así está mi pueblo, por su soberbia ha ido tras dioses ajenos, tienen un corazón altivo y definitivamente, dice, van tras esos dioses y le adoran. Por eso es que la palabra de Dios, amado hermano, ya en el verso 5 y 6 dice: ahí es donde llegó la señal de Dios al profeta Jeremías en la casa del alfarero. Cuando ya miró todo esto, cómo sucedió en la casa del alfarero, cómo se quebró la vasija, cómo la llevó a formar, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: no podré yo hacer como el alfarero. Si él trabaja el barro y lo vuelve a hacer nuevo, tiene esa capacidad, ¿cuánto más yo, el dueño de la creación, no podré hacer yo así con vosotros, oh casa de Israel? Le dice Dios a Jeremías. ¿Cómo no va a poder hacerlo? Él es el dueño de todo. ¿Cómo no va a poder él quebrantarnos y volvernos a hacer de nuevo? Y así es. La palabra de Dios dice, amado hermano, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y es cierto. Las palabras que le dijo Dios a Jeremías: no podré yo hacer, como una pregunta. Es una pregunta. Así con vosotros, oh casa de Israel. ¿Y cómo no lo va a poder hacer? En el Salmo 100,
verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué dice la Biblia? El salmista está reconociendo. Reconozcamos a Dios, a Jehová nuestro Dios. Él es nuestro hacedor y no nosotros a nosotros mismos. Hoy no cabe duda que la ciencia ha aumentado tan grandemente que han hecho hasta clones de animales, que han querido probar clonar al ser humano, pero eso nunca lo lograrán. Puede ser uno de los mejores científicos o personas con grande sabiduría para llegar a alcanzar tanta sabiduría en la tecnología o en las cosas que se usan, pero llegar a clonar a una persona, no creo que vaya a poder existir eso. Mas sin embargo, el salmista aquí dice, reconozcamos a Dios. Él nos hizo, no a nosotros mismos, no nos hemos fabricado nosotros mismos, no nos hemos hecho nosotros mismos. Antes, en aquellos tiempos, decían que el hombre vino a través de la evolución, mentira de Satanás. La Biblia lo especifica en el libro de Génesis, que nosotros no venimos por evolución. La palabra de Dios a mí me enseña y ahí nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No es por evolución que venimos evolucionando a través de la teoría de Charles Darwin. Por eso la misma palabra de Dios dice, no creamos a sutilezas, a pensamientos huecos, filosofías de hombres, mitologías, ni teorías de hombre, sino que creamos en el fundamento que es la palabra de Dios. Tiene razón el salmista. Reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice, ovejas de su prado. Qué hermoso reconocimiento del salmista. Y qué bonito y qué hermoso es cuando reconocemos que Dios es nuestro creador. Dios es el que nos ha formado. Él nos conoce. El salmista David dijo, Señor, tú conoces mi levantarme y mi sentarme. Donde quiera que yo esté, tú sabes dónde estoy, tú reconoces hasta mis pensamientos. Por eso es que ya en la segunda parte del verso, el mismo Dios le dijo, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, delante de los ojos de Dios somos transparentes. Hasta conoce mi pensamiento del mañana, del presente, el pasado. Dios nos conoce perfectamente, porque Él es nuestro hacedor. Además dice aquí la palabra, así como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en la mano del Dios poderoso. Si Él nos quisiera quebrantar, nos quebranta. El hombre puede ser muy altivo, muy valiente, pero cuando Dios lo quisiera quebrantar y lo quisiera humillar, lo humilla. Esto le pasó a un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Un día este gran hombre estuvo en su terraza, en sus grandes jardines, y quedó viendo la gran Babilonia y dijo, oh Babilonia, con estas fuerzas yo te he formado, yo te he hecho. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que sin Cristo no somos nada, porque Él nos da la fuerza y la fortaleza. Él nos da fortaleza como el búfalo, dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando este hombre dijo estas palabras, sin reconocer al Dios de los cielos, un juicio le vino sobre sus pensamientos, que llegó a comer hierba bajo el rocío de la mañana. El cabello le creció como plumas de ave, las uñas como de águila, hasta que levantó los ojos al cielo
y dijo: Señor, verdaderamente tú eres el Dios de Israel. Reconoció a Dios como el omnipotente, como el todopoderoso, y el sano juicio le vino nuevamente a su vida. Por eso es que digo, si Dios nos quisiera quebrantar, nos quebranta. Por eso le está dando este mensaje a Jeremías y le dice: así como el barro son ustedes, yo soy el alfarero también. Nuestro Dios es el alfarero y Él nos puede formar, Él nos puede quebrantar, Él nos puede bendecir, lo que Él quisiera hacer, porque somos hechura de Dios. Amado hermano, a veces digo yo, ¿para qué querer contender contra el Todopoderoso? Somos barro. Somos barro, amado hermano, querido amigo que me escucha. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2:7 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A veces digo yo, ¿por qué somos soberbios, altivos? En ocasiones hasta pensamos que andamos en el aire, como 2 pies de altura, como que andamos en el aire. Y somos un puñado de polvo en la mano de Dios. No somos nada. No somos nada, definitivamente. El salmista en el Salmo 8, del verso 3-5 dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vea qué hermoso trabaja Dios. El salmista aquí, reconociendo que si somos barro en las manos del alfarero, que es Dios, ¿para qué somos altivos? ¿Para qué querer altercar contra Dios? ¿Para qué querer blasfemar contra Dios? En una ocasión dijo Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es. Cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dijo el salmista, quedó analizando el firmamento, las estrellas, la luna. Dijo: este es trabajo de Dios. Un gran genio, un gran edificador para hacer tanta maravilla en los cielos. Entonces dijo el salmista: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho, dice, menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. No cabe duda que Dios es un Dios tan amoroso, un Dios de misericordia, porque aún así, dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y no solamente eso, lo hizo menor que los ángeles todavía, y aún así lo coronó de su gloria, lo premió de su honra. Por eso es que dice la palabra de Dios: somos barro en las manos del alfarero. Y aún así como barro que somos en las manos del alfarero, Dios siempre, amado hermano, está allí con este amor tan especial que nos tiene. Algo importante que he visto siempre de Dios, que antes de enviar un juicio a su pueblo, Él les envía un mensaje. Por lo tanto, aquí Dios, hablándole a Jeremías, lo manda a la casa del alfarero. Le dijo: observa ahí cómo trabaja el alfarero. Después de que observes, analiza el mensaje que te voy a dar. No puedo ser yo con este barro como lo que trabaja el alfarero en sus manos. Ese barro no lo podré hacer yo. Por lo tanto, anteriormente dijo: yo puedo quitarle la soberbia a Judá y a Jerusalén, al pueblo de Israel. La puedo quitar. No sirven para nada. En pocas palabras, ya cuando dio la señal del cinto que podrido. Mas sin embargo, Dios todavía le habla. Dios le habla de una manera especial al pueblo. Dios nunca se cansa de traer la manera de cómo restaurar al pueblo
amado hermano y querido amigo que nos escuchas, hoy damos gracias a Dios porque estamos mirando cómo se predica el mensaje de la palabra de Dios a través de estos medios. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere que su creación no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y que puedan aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aunque en ocasiones hay siervos que podrían decir, bueno, el mensaje de la palabra de Dios no hace efecto, porque Jeremías también lo vivió. También lo vivió. Por lo tanto, amado hermano, siempre Dios nos manda mensajes a través de sus siervos. Uno de los puntos importantísimos de Dios es que nos debemos de acordar que Dios es nuestro alfarero. Y Él nos puede quebrantar así como hizo el alfarero una vasija más de la vasija que se le había quebrado. Cuando Dios nos hace una nueva vasija en nuestras vidas, la Biblia lo dice, por sus frutos lo conoceréis. Así es, cuando Dios cambia al ser humano, cuando Dios transforma, nos vamos a convertir genuinamente a Él y lo vamos a aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Acordémonos que aquí el mensaje vino de Dios y no del hombre. El hombre no cambia al hombre, no lo puede transformar, no lo puede restaurar. Pero sí hay algo muy importante que dijo el apóstol Pablo. Nosotros solamente, dice, somos instrumentos en la mano de Dios para dar el mensaje de la palabra. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, juzgando la conciencia del hombre, ella es la que restaura, la que pone convicción en su conciencia para que el hombre proceda al arrepentimiento. Es Dios el que te transforma, el Dios es el que cambia. Hoy estamos en tiempos de que mientras hay vida, hay esperanza para venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hecho vasijas nuevas para un uso adecuado? Y damos gracias a Dios que Dios siempre llama y prepara a sus siervos para traer este mensaje. Por lo tanto, damos gracias a Dios que hasta ahorita todavía tenemos la posibilidad de que la palabra de Dios se esté predicando. El apóstol Pablo dijo en una ocasión cuando se encontraba preso: yo puedo estar preso, dijo, pero la palabra de Dios nunca. ¿Por qué menciono esto? Las iglesias a través de esta pandemia pueden estar cerradas, pero gracias a este medio, que por este medio se está transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Espero en el Señor que haya sido de bendición esta palabra y voy a terminar con esta oración. Señor, ayúdanos siempre, Padre Santo, a escuchar las palabras de tu siervo. Tu palabra, Señor, es la que nos cambia, la que nos regenera. Tu palabra es el alimento a nuestras vidas. Bendice a aquellos hermanos, hermanas, amigos que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Que tu palabra un día el Espíritu Santo traiga memoria sobre sus mentes y que puedan aceptarte, Señor, como tu único y suficiente Salvador. Estamos viviendo tiempos donde todavía hay mensaje de la palabra de Dios. Va a llegar un momento donde dice la Biblia que algunos van a tener comezón de oír la sana doctrina, pero ya va a ser muy tarde. Hoy es el día, dice Jehová, de salvación. Acéptalo en tu corazón cuando tengas una oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos, si Dios nos presta vida, poder traer otro mensaje más para la edificación de cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga.